Ayer Marcelo Ebrard anunció que esta semana se iba a reunir con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y ese puede ser un espacio para comenzar a persuadir, como anunció el lunes pasado en la conferencia mañanera el presidente López Obrador a Estados Unidos, de sumarse al Plan Integral de Desarrollo de Centroamérica. La tesis es muy simple: o hay inversiones para Centroamérica o no se va a detener el flujo de migrantes, el problema más acuciante del siglo XXI. Ahora hay que esperar la respuesta y sobre todo no dejar de mirar los miles de centroamericanos que se agolpan, que están varados allá en la frontera con Estados Unidos, y también no dejar de ver los datos sobre el crecimiento que ha habido de las detenciones de migrantes y su deportación desde territorio mexicano hacia sus países de origen en Centroamérica. Sin duda, uno de los asuntos más conflictivos de la relación bilateral, como esta semana volvió a poner sobre la mesa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando dijo nuevamente que México no está haciendo lo suficiente, a pesar de que, como le dije, no han hecho más que incrementarse las deportaciones de centroamericanos desde nuestro país. De este tema vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Le agradezco mucho que esté con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Y ahora, si me acompaña, vamos a ver unos datos para entrar directo con nuestro tema de hoy. El gobierno mexicano impulsa un plan de desarrollo integral para atacar las causas estructurales de la migración a México desde varios países de Centroamérica, que se ha convertido en uno de los temas más conflictivos de su relación bilateral con Estados Unidos. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, se reúne en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en un encuentro en el que el plan migratorio para Centroamérica confeccionado por la CEPAL es uno de los puntos más destacados. El encuentro se produce en el contexto de miles de migrantes centroamericanos, principalmente de Honduras, varados en la frontera entre México y Estados Unidos buscando una vía para entrar a territorio estadounidense o en espera de que sus solicitudes de asilo sean resueltas por el gobierno del presidente Donald Trump. En ese marco, Trump ha vuelto a criticar a México por la inmigración centroamericana y advirtió que tomará medidas a pesar de que las deportaciones de migrantes desde México se han disparado en los primeros 5 meses del gobierno de López Obrador. El número de expulsados casi se ha triplicado de los 5.717 de diciembre de 2018 a los 14.970 de abril, según datos del Instituto Nacional de Migración, hasta sumar un total de 45.370 personas, la mayoría centroamericanos. El plan para combatir la migración de Centroamérica requerirá de $10,000 millones de inversión al año y buscará que la región llegue a 25% del Producto Interno Bruto en términos de inversión. El plan prevé la construcción de un gasoducto y un sistema eléctrico para el sur de México y el norte de Centroamérica, entre otras cosas. Se presentará al Ejecutivo y al Legislativo de Estados Unidos. Posiciones. 1. Ebrard dijo que si no se hacen inversiones en el sur del país y en naciones centroamericanas, los flujos de migrantes se incrementarán. 2. Por Twitter, Trump acusó esta semana que México básicamente no está haciendo nada por evitar que inmigrantes ilegales lleguen a nuestra frontera sur y advirtió que pronto tomaría medidas en respuesta. 3. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, afirmó que el organismo propone la construcción de una terminal de gas en Honduras, un sistema de interconexión eléctrica entre México y Centroamérica y el mejoramiento de la infraestructura fronteriza entre México y Guatemala. Sobre todo, explicó que el programa es un cambio de paradigma, pues en lugar de buscar la seguridad de fronteras, busca la seguridad de las personas a través de desarrollo económico, bienestar, sostenibilidad y gestión integral del ciclo migratorio. Este programa está centrado en el origen porque la gente migra porque tiene que hacerlo, no porque quiere, expresó. Gracias por acompañarnos en Opiniones Encontradas. Vamos a empezar con un tema importante, un tema que ha estado planeando durante toda la semana, y es el asunto migratorio. En efecto, desde el lunes pasado se presentó un plan elaborado por la CEPAL que México quiere impulsar de desarrollo integral de Centroamérica, fundamentalmente
con inversiones que permitan generación de mayores crecimientos económicos y de empleo. Y como dijo Alicia Bárcenas el lunes pasado, la secretaria ejecutiva de CEPAL, se trata de impulsar un nuevo modelo, ya no solamente preocuparse de la seguridad en las fronteras, sino de la seguridad de las personas entre las causas que están generando su expulsión, su desplazamiento como migrantes hacia Estados Unidos. El tema es que suena lógico, suena muy bien, pero tendrán que convencer al presidente de Estados Unidos de sumarse a esta iniciativa porque tiene implicaciones económicas, cerca de 10,000 millones de dólares anuales. México, el canciller Ebrard, que está en Washington, logrará convencer a Estados Unidos de entrarle a este proyecto. Me da mucho gusto que esté con nosotros vía Skype el profesor Javier Urbano, experto en asuntos de migración de la Universidad Iberoamericana. Tenemos ya al profesor Urbano. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A tus órdenes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. No sé si escuchaste la introducción que acabo de hacer, pero me gustaría comenzar contigo platicando básicamente ¿tú crees que puedan persuadir el gobierno mexicano a su homólogo estadounidense sobre el plan integral de apoyo a Centroamérica? Porque implica cerca de 10,000 millones, pero sobre todo, Javier, porque en efecto es un nuevo modelo o un nuevo paradigma, como dijo Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de CEPAL, en el sentido de que ya no se trata solamente de preocuparse de rechazar, como esta semana reclamó nuevamente el presidente Trump al gobierno mexicano, sino preocuparse de la seguridad de las personas antes de emigrar. Sí, buenas tardes a tu auditorio. Mira, el convencer al presidente de Estados Unidos pasa por evadir 2 o 3 factores. Uno, entender que el presidente Trump ya está en campaña para su reelección. Es muy importante esa. 1. 2, convencerlo que más allá de su mandato, el proceso de desarrollo en Centroamérica va a tener que seguir y por tanto el beneficiario político del desarrollo, si es que se logra en Centroamérica, y de la reversión del proceso migratorio con tan vulnerable que está en la actualidad, tampoco le va a corresponder a Trump. Es decir, Trump no va a tener una ganancia inmediata, entendiendo que revertir todos los problemas que tiene Centroamérica pueden llevar 20 o 30 años o tal vez más, y la cronología dice lógicamente que ni López Obrador ni Donald Trump van a estar en ese momento, y en ese sentido el beneficio de corto plazo es inexistente. Ahí es convencer una lectura más de largo plazo. Y en tercer lugar, convencer a Donald Trump que el tema del debate sobre migración ya no está en el ámbito del debate público interno en Estados Unidos. Creo que una ventaja que tenía el gobierno es decirle al gobierno de Trump que el debate está hacia afuera de Estados Unidos y que por tanto no le va a restar votos con su base conservadora, y que si efectivamente, si aportan una solución creativa, le pudiera abonar votos. Este proceso de convencimiento espero que lo lleve el canciller en estas negociaciones. Evidentemente la complejidad es alta porque es un tema de dinero y eso implica impuestos de los estadounidenses, implica un asunto de lectura. Estamos con uno de los presidentes más antimigrantes de la historia contemporánea, y convencerlo que los beneficios de corto plazo no existen y que él no será, digamos, el héroe de esta película, sino serán los próximos presidentes. Ese es el proceso de convencimiento que ciertamente requiere mucho talento del gobierno mexicano. Ahora, lo que estás poniendo sobre la mesa, Javier, digamos que son 2 argumentos, todos en el marco del proceso electoral para la reelección del presidente Trump. Uno, dirías, no tiene mayor incentivo de entrar a apoyar este plan porque los beneficios no se verían en lo inmediato y por tanto sería difícil de venderlo electoralmente, pero tampoco le supone mayor costo el apoyar una iniciativa de esta naturaleza con su base electoral, aunque sí implique recursos. Hay, digamos que 3 variables ahí. ¿Cuál de las 3 crees que vaya a jugar con más fuerza en los próximos meses?
Lo que va a jugar sin duda alguna es que recordemos, José, que este actual presidente ha vendido el tema migratorio como un tema de campaña y él lo ha vendido como un tema negativo a la ciudadanía, a su base conservadora. El reto es que él inicie otra narrativa y le diga a su propia base que lo apoya que esa narrativa negativa ahora la quiere revertir en un tema más de orden positivo. Este reto, pensando en que este presidente se eligió en buena medida con una retórica antimigrante, ahora, ¿cómo vender él, el presidente, a la ciudadanía el tema de la migración como algo positivo? Es decir, que la inversión en migración, en desarrollo de la región centroamericana es positivo, es algo que ciertamente requiere también cierta creatividad de parte de la administración Trump. Yo creo que la resistencia no es mucha, tomando en cuenta lo siguiente: $10,000 millones para el PIB de Estados Unidos es ciertamente irrisorio, y los beneficios creo que pueden ser muy palpables en términos de, si logramos convencer a esta administración, de los beneficios futuros, particularmente el tema de la frontera. Si se pone en el argumento que no va a haber en un futuro cercano el problema de la presión hacia fronteras, creo que vendiéndole los beneficios de mediano y largo plazo, creo que puede haber un proceso de convencimiento. Creo que ahí radica buena parte el que el presidente Trump acepte o no la propuesta del gobierno mexicano. Hay otro tema que acabas de tocar que me preocupa en el contexto de la posibilidad de convencerlo, y es, Javier, por supuesto, el que quizá le valga o sea suficiente para él mantener el discurso de que México no está haciendo lo suficiente a pesar de que se están incrementando notablemente las deportaciones. Hablando de inmigración, y mientras el canciller Marcelo Ebrard seguramente trata de comenzar a convencer al gobierno de Estados Unidos de sumarse al Plan Integral de Desarrollo de Centroamérica, en la reunión que sostiene con Mike Pompeo, al mismo tiempo en el campo, en el terreno de juego y sobre todo allá abajo, en la frontera sur con Centroamérica, no ha hecho más que incrementarse en los últimos tiempos, sobre todo en esta primera mitad del año, los primeros 4 meses, las deportaciones de centroamericanos como no se había visto en mucho tiempo hacia sus países de origen. Me da mucho gusto que esté con nosotros. Sigue con nosotros Javier Urbano, pero se incorpora Claudia Stefani del Servicio Jesuita de Migrantes. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Y antes de que regresemos con la polémica que traemos con Javier Urbano, te preguntaría un balance muy rápido para contrastar en situ, en el terreno de juego, qué está pasando allá abajo desde que comenzaron a moverse las caravanas. Claro, lo que hemos estado realizando las organizaciones de sociedad civil defensoras de personas migrantes y solicitantes de asilo es que en realidad estos grupos, éxodos de migrantes, se conforman principalmente de mujeres, niñas y muchas familias. Entonces vemos cómo son personas que principalmente vienen solicitando asilo o que intentan llegar a Estados Unidos a solicitar asilo ahí. Recordemos que el tema de unidad familiar también es muy importante, muchos niños incluso viajando solos, no acompañados, y que al inicio de este año pensábamos que la situación iba a cambiar un poco en cuanto a la ejecución de la política migratoria en México con la entrega de las tarjetas por razones humanitarias, ¿no? Las visas humanitarias a las personas centroamericanas. Sin embargo, este programa, que tampoco fue oficial y que fue más reactivo, que duró un mes, en realidad se cierra, y lo que empezamos a ver es una serie de detenciones masivas también, operativos migratorios y deportaciones automáticas. Incluso la estación migratoria Siglo XXI, que es el centro de detención de migrantes en Tapachula, es el más grande incluso de América Latina, al doble o triple de su capacidad. Espacios también de privación de libertad donde se encuentran familias, niños y quienes intentan solicitar asilo en México, privados de libertad, incluso condicionados a registrarse frente al Instituto Nacional de Migración para que se les pueda incluso atender humanitariamente. Entonces hay una crisis humanitaria y de refugio en el sureste mexicano. Déjame ir con Javier Urbano. Javier, no sé si acabas de escuchar lo que comentaba Claudia Stefani del Servicio de Migrantes Jesuitas, pero el punto es que, fíjate qué interesante, a ver,
ni siquiera con este incremento de migrantes que responde justo a una de las principales demandas del gobierno de Estados Unidos, que es detener a los centroamericanos, o que le pide al gobierno de México detener a los centroamericanos, ni eso ha logrado conjurar las críticas que esta semana volvió a lanzar contra las autoridades mexicanas, el presidente estadounidense, como decía, porque no están deteniendo lo suficiente a los migrantes para que no lleguen a sus fronteras. Es decir, parece que justo que ni con esa respuesta se está cambiando el discurso negativo. ¿Crees que en ese sentido eso sea otra pauta para no ser muy optimista respecto al cambio de postura del plan de Centroamérica? Como te comenté al principio, un saludo al servicio jesuita a migrantes. Lo que te comenté al principio, estamos con un presidente que está en campaña y que su eje de captación de votos es el tema migratorio antimigrante. El presidente Trump está lanzando una campaña para consumo interno en Estados Unidos. No le va a contentar nada. Así deporte el doble, el triple, no puede desactivar el tema que le llevó a la presidencia en su primera elección. Sería una tontería estratégica política de él si él desactiva esto. Si él dice de pronto, México está haciendo bien las cosas, México administra bien el tema migratorio, se queda sin la bandera. Lo está haciendo correctamente en migración, está desactivando un elemento de campaña que evidentemente en su estrategia iría en contra de sus intereses. Es decir, estamos lamentablemente jugando al ritmo de la política interna, política electoral de Estados Unidos, y estamos lamentablemente sincronizados a la propia narrativa de seguridad. Ese es el problema que tenemos, que no importa lo que haga el gobierno mexicano, en tanto le sirva a los intereses de política interna electoral al presidente Trump. Esa es la tragedia que tenemos en este momento. Y en segundo lugar, hay que entender que las tragedias en términos de la composición de los grupos migratorios es algo que lleva más de una década. Lo que pasa en la actualidad es que, aparte del incremento de los componentes de la estructura familiar, aparte han entrado a un proceso de organización por la modalidad de caravanas que han hecho más público el debate. Recordemos que durante más de una década había más de 150,000 migrantes que estaban pasando al año y que no entraban en el tema del debate público mexicano ni estadounidense, porque era una migración que pasaba, digamos, subterránea. Cuando se vuelven actor el debate público es cuando ya se organizan y se vuelven actores políticos bajo la figura de caravanas. Esto se mete en el debate y, por tanto, Estados Unidos lo utiliza como un tema de emergencia y México tiene que responder por una vía de política pública que infelizmente es una política muy desfasada, muy vieja, está anclada a cosas de los 60, de la contención fronteriza y de la deportación. Transitar de una política de contención a una política de administración y gestoría migratoria es algo que lleva tantas décadas que evidentemente este gobierno en la actualidad se encuentra con un problema muy grave en la transición, en donde no sabe qué hacer, porque no tenemos infraestructura, no tenemos capital humano para gestionar, no hay un financiamiento y la última parte, José, con eso termino, seguimos administrando una supuesta narrativa nueva de política pública con las mismas instituciones corruptas, coaligadas con crimen organizado, por ejemplo, Instituto Nacional de Migración, que han sido acusadas reiteradamente de corruptela, de actos terribles de impunidad, y que se dice en el gobierno mexicano que es una nueva política migratoria, pero con las mismas instituciones corruptas. Evidentemente esto no va a tener ninguna utilidad hasta en tanto no desmantelemos esa estructura corrupta y reiniciemos. Concreto, José, el tema no pasa solamente por un plan de inversiones, pasa por un plan de orientación y acompañamiento en la gestión gubernamental, y eso es lo que yo no veo en el plan que está proponiendo el presidente Trump. Déjame entonces con Claudia, y si coincides, que seguramente sí, con Javier Urbano respecto de el discurso negativo y la utilización política del tema de los migrantes por parte del gobierno de Estados Unidos, te diría, pone sobre la mesa el efecto que ya está teniendo de, digamos, esta política de contención que señala del gobierno mexicano en el tema, cómo está repercutiendo en
el tema de las condiciones a las que se tienen que enfrentar los migrantes y sobre todo si esto ha logrado disminuir la migración o no. Pues en efecto, y en concordancia con lo que comenta el doctor Javier Urbano, en realidad esta es una política actual de contención. Incluso la propuesta del Plan de Desarrollo Integral que presentó la CEPAL recientemente, el lunes, y que encabeza el gobierno mexicano también, y al cual está apostando, pues pareciera que va mucho en sintonía con esta visión de las cortinas de desarrollo que proponía Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Del desarrollo como una especie de elemento para detener la migración, pero en este detener es contener la migración. Y que más bien pareciera que se está utilizando este discurso también, en el mismo documento de la CEPAL lo muestra, ¿no? La inversión privada, detonar un crecimiento macroeconómico que sabemos que... Gasoductos, sistemas eléctricos. La interconexión energética, apertura comercial entre Centroamérica, México, y esta insistencia en tener presupuestos, fondos de Estados Unidos para poder contener la migración, y que vemos también en términos reales, ya en la práctica, en el día a día, que se está dando en efecto una contención migratoria sin estos elementos del desarrollo, ¿no? Y aquí lo que nos preocupa mucho es que se desvíe el discurso de la defensa de derechos humanos y de que en efecto lo que necesitamos es una política de Estado en materia de asilo y protección internacional e incluso de integración, más allá de estos discursos desarrollistas, que en términos reales, si bien es una propuesta interesante la de CEPAL, creo que en realidad no se había dado una propuesta tan concreto para la región Centroamérica, México. En materia de desarrollo, pues bueno, por la misma esencia de CEPAL, es un enfoque totalmente economicista, apostándole mucho al crecimiento macroeconómico y la inversión privada, cuando sabemos y vemos en la realidad lo que les aqueja a las personas migrantes y solicitantes de asilo, y que tiene que ver con cuestiones sí de desarrollo y pobreza y desigualdad, pero que también tiene que ver con temas de justicia social, de impunidad. La gente incluso en El Salvador, en Honduras, se encuentra enfrentándose a situaciones sumamente violentas, pero que están totalmente en impunidad. O incluso ya las madres de migrantes... Justicia social e impunidad es un poco lo que puso también sobre la mesa Javier Urbano. Me gustaría que nos explicaran un poco más cómo o qué medidas habría que hacer para proveer justicia y digamos también colaborar para evitar el nivel de impunidad tan alto que hay en nuestros países y en los centroamericanos, porque el objetivo se compartirá, que no haya una, digamos, emergencia. Déjame situación crítica realmente la que está viviendo la migración en nuestro país. Ahí lo veía como a lo largo del día se ha dado a conocer enfrentamientos ahí en una estación migratoria en Tapachula que trataron de allanar. Y esto es justamente el tema que estamos tratando. Estoy hablando con Claudia Estefani, de Servicio Jesuita para Migrantes, y Javier Urbano, profesor universitario, especialista en migración de la Iberoamericana. Javier, antes de irnos al corte decías, al plan integral de desarrollo de Centroamérica le falta la parte de justicia, la parte de combate a la impunidad. Decías, no solamente es un asunto de desarrollo económico, sino de penetración de bandas del narcotráfico, de crimen organizado, que está afectando. ¿Cómo le harías o qué le faltaría a ese plan en concreto? ¿Cuáles son los cómo para tratar de reducir los flujos migratorios, al mismo tiempo que proteger a los que no detengan otros mecanismos como el desarrollo económico? Sí, José, mira, la pregunta es tan amplia como que empiezo siendo un poco cruel con el plan. El plan, el plan no es integral y el plan está pésimamente diseñado. A ver, empiezo por lo primero. El que tú inviertas en gasoductos, en plantas, en interconexiones, supone inversiones a las cuales solo puede ser acometidas por grandes empresas transnacionales, grandes empresas que son las beneficiarias del dinero que se invierte en eso. La pregunta es, ¿dónde están los migrantes ahí? ¿Solo van a ser mano de obra en esas inversiones? O sea, tenemos un grave problema de lectura.
La segunda, el tema de la justicia social es una palabra tremendamente tramposa y traidora porque no dice nada, no tiene ningún tipo de elemento medible. Lo que tenemos que pensar es algo muy concreto como un asunto de elevación, por ejemplo, de los niveles educativos que hay en Centroamérica. Si en Centroamérica hoy el nivel de eficiencia terminal solo alcanza al 20% de la población total que debería estar en la escuela, la inversión debería estar dirigida a un aumento hasta 3 o 4 años adicionales de lo que se tiene hoy, por ejemplo. 2, recomposición del mercado interno. Es decir, buena parte del problema que tiene Centroamérica es que no tiene mercado. Produce muy pocos productos, pero no tiene un mercado. El mundo le tiene cerradas las puertas a Centroamérica para sus productos y los productos compiten de una forma tremendamente desventajosa. Ahí veríamos lo que debemos de hacer para que la migración se vuelva un poco más gestionable y gobernable. A ver, pero ahí de lo que está... Espérame, Javier, ahí de lo que estamos hablando es de la posibilidad de reducir los flujos migratorios o de administrarlos. ¿Esas medidas te ayudarían a qué? A ver, gran pregunta, José. No se trata de detener, porque es una narrativa que nunca va a tener un aterrizaje real. Lo que se tiene que hacer en la política, y ese es uno de los graves errores de planes que ha habido hoy y que va a haber siempre, es hablar de una migración para contenerla. La migración se tiene que administrar, se tiene que modular en función de las necesidades de los países que toca el migrante. Es una realidad, por ejemplo, que en el caso mexicano, en 2 décadas por lo menos, ciertos sectores productivos van a necesitar mano de obra centroamericana. Entonces, al abonar a la protección de los migrantes, abonamos también a los intereses mexicanos. En ese sentido, poner barreras en las fronteras y decir vamos a parar la migración equivale a decir un acto que ni siquiera es natural a la humanidad. A ver, déjame... La palabra concreta es gobernar la migración y administrar la migración. Déjame ir con Claudia al campo, al terreno de juego, como venimos diciendo. Y Claudia, te preguntaría, a ver, si se hiciera lo que está diciendo Javier, es decir, que dejar de detener, administrar, ¿cuál sería la situación que se estaría viviendo en la frontera sur? Yo creo que más bien pues los migrantes solicitantes de asilo son los chivos expiatorios del día de hoy, ¿no? En esta época moderna. En realidad, más allá de gestionar la migración y que incluso hasta el Pacto Global por una Migración Regular, Segura y Ordenada ha sido pues utilizado de cierta forma hasta en detrimento de los derechos humanos de las personas migrantes. Por ejemplo, nos preocupa mucho ver que ya incluso en Tapachula, en las inmediaciones de la estación migratoria Siglo XXI, hay presencia de la Guardia Nacional, incluso antes de que hubieran leyes reglamentarias. Sí, antes de tener incluso la Guardia Nacional. Déjame ir, Claudio, hablando del Plan Integral de Desarrollo para Centroamérica, un plan que se presentó esta semana para como fórmula para reducir la migración de Centroamérica hacia Estados Unidos, pasando por México. Estoy con Javier Urbano, con Claudia Stefani. Y vamos a la recta final. Javier, te preguntaría como valoración final, nadie se puede oponer en efecto a un plan de desarrollo económico en Centroamérica, sobre todo si se consiguen los recursos, pero te preguntaría, ¿qué oportunidades o qué nivel, digamos, de confianza ves para que eso ayude? 1, a reducir los flujos migratorios y 2, para mejorar las condiciones o la protección de derechos humanos de los que no sean disuadidos de viajar. Esto casi es para magos, José. Déjame darte una idea. Si administramos recursos de esa cuantía en instituciones de México y Centroamérica, que lo que los ha caracterizado es una profunda corrupción e ineficacia en la gestoría de recursos económicos, reitero, en el mundo y en la investigación es tan evidente los gravísimos problemas de administración gubernamental, los tremendos problemas de corrupción y de la ineficacia de los recursos que se operan. Por eso Centroamérica y buena parte de México está pobre, porque hay recursos, pero la corrupción los devora. Ese problema que tenemos nos lleva a un segundo problema.
que si dejamos a las mismas instituciones administrar los recursos con esos altísimos niveles de corrupción, tenemos una certeza, que van a irse a la burocracia, que van a irse a la gestoría de gobierno y que muy pocos recursos van a llegar a campo. Ese es el problema que nos preocupa y que tenemos que operar una solución de una reingeniería administrativa. Pero este problema, y con esto termino, José, es que esta estrategia termine generando un proceso de tutelaje hacia Centroamérica, que México y Estados Unidos y los otros actores que quieran cooperar terminen tutelando a Centroamérica, indicando que efectivamente, como no puede gestionar sus recursos, porque hay instituciones tremendamente corruptas e ineficaces, hay que tutelar y acompañar el proceso como si infantilizáramos a Centroamérica. Son los dos riesgos que son evidentes y que efectivamente de su resolución vamos a tener la capacidad de decir en los próximos años, creo que 10 o 15 años, si el efecto de una buena gestoría de la movilidad migratoria se originó ahí. Pero déjame empezar por el... Déjame ir con Claudia al campo, a ver si estás de acuerdo. ¿Coincides? O sea, a ver, el problema de los recursos es la corrupción institucional, pero al mismo tiempo lo que puede abrir la puerta, dice Javier, a que se tutele el manejo de esos recursos de los gobiernos centroamericanos. ¿Crees que ese es el peligro? ¿Crees que además, si ese es el peligro, es suficiente como para descartar el plan? Yo creo que el peligro es que pues el desarrollo se piense como una forma de contener la migración, cuando pues la gente, por muchas razones, más allá de la pobreza y estas causas estructurales, sociales, se ve forzada a salir. O sea, tú lo que dices, en el fondo, la migración es un fenómeno imparable. Exactamente, y que verlo desde la visión de desarrollo nos quita el enfoque de derechos humanos, de la defensa de derechos, y que además, bueno, en esta idea o proyectos energéticos para el desarrollo, pues habría que ver de qué forma se está contemplando verdaderamente que haya consultas libres, previas, informadas, de acuerdo a los contextos culturales, de forma que al final no vayamos a tener más migración forzada por un desarrollo implementado bajo modelos que ya han evidenciado que solamente están generando la expulsión de personas. Pues ya me voy. Muchas gracias, Javier Urbano. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya viste la última afirmación de Claudia. La inmigración es imparable y cualquier cosa que se trate va a ser difícil de que tenga efecto. No sé si en el fondo la compartas y con esto me voy. Muchas gracias. Solo muy rápido, 10 segundos si me da, José. El tema de derechos humanos y desarrollo están asociados, no son pistas paralelas. El que haya un fracaso en la política de desarrollo equivale a una violación de derechos humanos. Disociarlas creo que es la parte que tenemos que pelear los que hacemos trabajo de campo y trabajo de investigación. Que el desarrollo tenga pegado como hermanos siameses el derecho humano. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, Javier Urbano, muchas gracias, Claudia Estefani, de Servicio Migrante Jesuita. Gracias sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.